Bueno, en este video vamos a hablar de resistencias en paralelo, como vemos acá en el circuito, en el cual tenemos tres resistencias distintas van en paralelo y no en serie como en el video que ya su nombre lo dice, que son resistencias en serie. Vemos que es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, y vemos que tenemos acá como la fuerza o la intensidad va sobre, vemos el ejemplo que parte hacia los molinos de agua. Entonces vemos cómo se reparte la intensidad entre las tres resistencias. Siempre entra por el lado positivo y va hacia el lado negativo. Vemos en este dibujo como sube en el ascensor, baja por la primera, que es la resistencia 1, por la escalera 2, que es la resistencia 2, y por el tubo, que es la resistencia 3. Entonces vemos que la intensidad es totalmente distinta para las tres resistencias. Vemos que acá está lo del flujo del agua, que es donde se nos está distribuyendo nuestra intensidad y nos están como explicando hacia dónde van las fuerzas de nuestra intensidad. Entonces vemos vemos un ejemplo de lo que es nuestras resistencias en paralelo. Entonces vemos en este ejemplo donde vemos comúnmente el proceso de lo que es la intensidad y la variación que tiene, igual se repite una y otra vez. Y pues con este ejemplo podemos ver el circuito y vemos en este caso que el ejemplo va a ser distinto, porque vemos cómo se reparte la intensidad y el cual es la intensidad para las tres, como vimos en el ejemplo pasado. Como vemos cómo se reparte la intensidad sale de una, pasa por un nodo, que el cual es donde se unen las tres resistencias, y pasa por la resistencia 1, por la resistencia 2, por la resistencia 3, y luego nos vuelve a unir en otro nodo para darnos hacia el negativo. En este mismo caso pasa totalmente igual, donde vemos que en el molino y en este ejemplo de las escaleras estamos viendo que la intensidad nos está variando, el cual es totalmente distinto del voltaje a la intensidad que pasa por las tres resistencias que tenemos. Entonces ahí vamos a ver, el voltaje es la energía, es igual a energía. Entonces el voltaje es igual a la energía sobre
Entonces para estas resistencias en paralelo vamos a mirar el voltaje de las resistencias, el cual es el voltaje 1. Voltaje es igual a voltaje 1 sobre voltaje 2 igual sobre voltaje 3. El voltaje 1 de la resistencia 1 igual al voltaje de la resistencia 2 igual sobre el voltaje de la resistencia 3. Pues vemos que para este tipo de resistencias se van estas no se suman, ya que se hace sobre estas resistencias se hace de distinta manera como las resistencias en serie, por derivación, como nos está especificando el video, que las resistencias en paralelo se saca por derivación, que la intensidad es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Esto es igual a el voltaje, como la ley de Ohm nos dice, voltaje es igual a intensidad por resistencia, y la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces en este caso es la intensidad 1, vamos a verle la intensidad 1, vamos a hacer el primer ejercicio, es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2 más voltaje 3 sobre resistencia 3. Entonces vemos que tenemos los valores de los voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, el cual tenemos que nos tienen que dar los valores para asimismo. Entonces acá vemos voltaje 1 por R es igual a 1 por sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto es lo que son las resistencias en paralelo. Uno sobre R igual a 1 sobre R más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces la resistencia es igual a R1 más R2 más R3. Esta forma no está bien hecha. ¿Por qué? Porque la resistencia es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Vemos que el ejemplo que nos acaban de dar no es la manera indicada de hacer nuestra fórmula para así nosotros sacar el valor de las resistencias. Entonces se empieza por R3, que es resistencia igual a 1 sobre lo que nos está mostrando, 1 sobre R1, 1 sobre R2 más 1 sobre R2. Esta es la operación correcta que debemos tener en cuenta para sacar así las resistencias en paralelo, ya que pues el ejercicio es distinto y pues nos varía totalmente. Y que pues así sucesivamente se van haciendo resistencias 4, 5, 6. Entonces son valores que vamos aprendiendo a medida del tiempo.